Mis amados, una vez más con ustedes en este devocional, una cita diaria con la palabra de Dios. Terminamos un tema muy importante que fue acerca de la paternidad divina. Ahora vamos a empezar un nuevo tema que es muy poderoso, igual que los demás. El Señor nos habló acerca de estos tiempos proféticos en Mateo capítulo 24 y nos hizo unas grandes declaraciones que son muy importantes, sobre todo porque ya estamos en los tiempos finales. El tema se llama 5 formas o maneras para escapar del juicio venidero. Vamos a iniciar con la lectura de Génesis capítulo 6 del 5 al 9. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9, la segunda parte dice: Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y hay otra característica u otra virtud de Noé en Hebreos 11:7. Dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo. En los tiempos de Noé, el juicio final fue con agua. En los postreros días, a la venida de Cristo, el juicio será con fuego. Así lo declara el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 6 al 14. Dice así la palabra: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y pónganle cuidado a esto, porque la venida del Señor está muy cerca, más cerca de lo que tú piensas. A lo mejor dirán muchos: desde que yo era niño he escuchado que la venida del Señor viene, pero no ha llegado. Pero mire lo que dice la palabra, que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es tan misericordioso, tan amoroso, lo que hemos hablado de las virtudes de nuestro Padre, que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Es una de las maneras como uno puede prepararse para la venida del Señor, en arrepentimiento. Dice ese versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los cielos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo se va a prender, va a ser con fuego. El primer fin del mundo fue con agua, como lo dice acá, pero el segundo va a ser con fuego. Quisiera mencionarle parte de este capítulo 24
capítulo profético del Señor Jesús, para que te des cuenta que la venida del Señor está tan cerca, pero no nos desenfoquemos del tema principal, que son 5 maneras o 5 formas para estar preparados para ese juicio. Porque es que Noé, él fue libre del juicio con su familia, 3 hijos, su esposa y 3 nueras. Esos en total fueron 8. Pero ¿cómo escaparon ellos? Enseguida lo vamos a ver, por eso les digo que no pierdan el enfoque del tema, sino que yo quiero mostrarles estos señales que el Señor nos da, porque es que la verdad, la venida del Señor está a las puertas. Y miren lo que dice Mateo 24, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Será que estamos oyendo de guerras y se están presentando guerras? Sobre todo estos países que son potencias, porque guerras han habido muchas, pero estas guerras son las del final del tiempo. El versículo 7, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes. Ustedes, pestes han habido muchas, pero estas pestes del COVID-19 y otras que van a llegar son las últimas. Por eso hay que tener discernimiento y por eso tenemos que abrir el entendimiento para poder comprender los tiempos proféticos que ya se están presentando. Habrán hambres. Mire, a través de estos gobiernos comunistas va a reinar el hambre y va a haber un control total de estos gobiernos. Pero lo bueno es que el Señor viene a destruir estos gobiernos y estos reinos y a formar uno solo. Y habrán terremotos en diferentes lugares. ¿Ustedes creen que estos terremotos han habido? Pero estos son los del final ya. Miren esos terremotos que han habido en varias partes donde han habido tantos muertos. Ya estamos en los últimos tiempos. Despierte que la venida del Señor está a las puertas. Por eso debemos de estar preparados. Y como les digo, no pierdan el enfoque, porque les voy a dar 5 formas para estar preparados. Y fueron las 5 formas en las que estuvo Noé cuando vino ese diluvio. Dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso es para los cristianos. Eso son para los seguidores de Cristo. Eso no es para todo el mundo. Todo el mundo, ellos son los que van a perseguir. Esto es para aquellos que marcan la diferencia. Es para el remanente que el Señor tiene. Es para la iglesia verdadera, que seremos muertos por causa de Cristo, seremos entregados, seremos vituperados. ¿Sabe? Estos gobiernos comunistas, ellos prohíben que se predique la palabra. Ellos tienen persecución sobre los cristianos. Y los musulmanes también están asesinando muchos cristianos. Pero eso está escrito en la palabra. Pero ¿sabe qué? Que como a los apóstoles también les tocó que vivir todas estas persecuciones, el Señor nos coloca como ejemplo la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Cuando a ellos les acontecía esto, ellos salían gozosos porque lo hacían por causa de Cristo. A ellos los azotaban. Pablo decía, yo he recibido 40 azotes menos uno, yo he estado con las fieras. Es que esos emperadores romanos cogían a los cristianos y los tiraban al circo romano y eran devorados por los leones. Pero no importa. ¿Sabe qué sorprendía a los emperadores? Sorprendía que cristianos allá empezaban a adorar y a alabar a Dios. Y ellos decían, pero esta gente, ¿qué tiene? ¿Por qué esta gente no grita? ¿Por qué esta gente no pide auxilio? ¿Por qué no se postran delante de mí? Porque ese César era considerado como un dios y el saludo era de una divinidad. Ese saludo de Ave César, Ave Hitler, Ave María. Esas son deidades. Son deidades. Es el saludo de una deidad, de una diosa o de un dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y a él se admiraba, él decía, pero esta gente ¿qué tiene? Mire, cuando
En Roma crucificaron al apóstol Pedro. Él no tuvo temor. ¿Sabe qué dice él? Yo no soy digno de que me crucifiquen como a mi maestro. Crucifíquenme con la cabeza para abajo. Era tanta la persecución, pero ellos no tenían temor. Y ellos estaban gozosos porque los perseguían. Pero hoy en día hay personas y hay predicadores, pastores y hay comentaristas bíblicos que dicen, no, es que nosotros no vamos a pasar por eso, porque están llenos de temor, pero así está escrito en la palabra. Jesucristo nos lo advirtió en muchos pasajes bíblicos. Nosotros sí vamos a pasar por eso. Aquí Jesucristo nos dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso ya está ocurriendo. De pronto tú no te has enterado, pero mire las noticias donde están sacrificando cantidad de cristianos en otros países. Versículo 14, y se predicará este evangelio del reino en todas las naciones. Y ya lo estamos haciendo, gloria a Dios. Estamos predicando el evangelio del reino. Esperen lo que vienen. Yo ya les prediqué acerca de 5 llaves, las 5 llaves del reino y otros temas más, pero espere que después en los próximos devocionales les voy a hablar de reino, porque esa es la visión que el Señor me ha entregado, visión del reino. O sea que cuando uno predique el evangelio del reino, uno está acelerando la venida del Señor. Es algo grandioso. Bueno, no quiero extenderme más, vamos al tema principal. Estos temas ya los hablaremos después. Quería resaltarles estos principios y estos anuncios proféticos dados por el Señor para que tú te des cuenta de que realmente la venida del Señor está muy cerca. Primera forma de escapar del juicio venidero. Génesis capítulo 6, versículo 8, el texto que tomamos inicialmente. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El propósito es que Dios halle gracia en cada uno de nosotros para lograrlo. Debemos de ser conocidos por Dios. Si eres una persona obediente, vas a ser conocido por Dios. Vas a salir del anonimato. Abraham fue una persona obediente y Dios conoció a Abraham. Cuando él fue a sacrificar a su hijo Isaac, Dios le dice, detente, ya conozco que me amas y me obedeces. Ya Dios conoció a Abraham de esa manera. Detente, ya conozco que me amas. Y así muchas personas, cuando somos conocidos por Él como nuevas criaturas, como sus hijos, como sus hijas, su gracia se manifiesta en nosotros. Obtenemos la salvación del juicio y de la condenación por su gracia, basada en la obra de Cristo Jesús. Muchos en la Biblia hallaron gracia ante los ojos de Dios. David halló gracia ante Dios. María, ella halló gracia ante los ojos de Dios. Dios la vio a ella dentro de todas las mujeres y dijo, esta es la indicada. Esta es mi amado hijo, va a nacer a través de esta mujer. Porque María fue llena de gracia y el Señor vio gracia en ella. Y ella dice, he aquí la sierva del Señor. María le pedía al Padre. María, después de que Jesucristo resucitó, María le pedía al Hijo. Por eso debemos de ubicarnos. Ubícate. Hay que pedirle al Padre y hay que adorar a Jesucristo. Segunda forma para escapar del juicio venidero. Génesis capítulo 6, versículo 9. Noé fue varón justo. Hay que vivir en obediencia a la palabra de Dios, la cual es justicia. Los justos son aquellos que tienen una actitud correcta delante de Dios y delante del prójimo. Los justos somos los que tratamos de vivir la palabra de Dios como está escrita. Los que son equitativos con los demás. Los que no hacemos acepción de personas. Los que somos misericordiosos. Ahí uno es justo. Aunque la palabra de Dios dice no hay justo ni aun uno, pero a través de la palabra, uno viviendo la palabra, por lo menos uno puede alcanzar a ser justo, viviendo la palabra y aplicándola a la vida de uno y aplicándola a los demás. La justicia es diferente a la justificación. La justicia viene de nuestra parte, la justificación fue la que Cristo logró en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros.
Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Miremos la tercera forma para escapar de ese juicio venidero. Génesis capítulo 6 versículo 9: Noé fue perfecto. Tenemos que ser perfectos. La perfección tiene que ver con la integridad. Es decir, la integridad nos lleva a la perfección. Dentro de la escala de valores, la integridad ocupa el primer lugar. Todos los otros valores, como la honestidad, la responsabilidad y todos los valores, están contenidos dentro de la integridad. Noé fue una persona íntegra, una persona apartada del mundo, una persona que marcó la diferencia. Noé no se contaminó con las cosas que el mundo estaba viviendo en ese momento. Noé fue luz en medio de las tinieblas. Porque integridad es estar completo, es estar entero, unificado, donde no falta nada. La integridad no tiene mezclas. Una persona íntegra es una persona libre de manchas morales. Es una persona que tanto sus palabras van juntas con sus acciones. Entonces Noé era apartado del pecado, mientras que los pensamientos de la gente de ese entonces eran de continuo solamente hacia el mal, como se vive hoy en día. Cuarta forma para escapar del juicio venidero. En el mismo Génesis capítulo 6 versículo 9: con Dios caminó Noé. Debemos de caminar con Dios, y la forma correcta es andando en santidad. Enoc caminó con Dios y fue traspuesto, dice la palabra en Hebreos capítulo 11. Ser traspuesto es ser arrebatado. Si tú quieres ser arrebatado, si tú quieres participar en el rapto, debes de caminar con Dios para que no veas muerte. La Biblia dice que hay que andar como Cristo anduvo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. El que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesucristo? Anduvo en santidad. Él decía: ¿quién me redarguye de pecado? Tú puedes decir lo mismo. Si tú no dices lo mismo, tienes que pensar, tienes que cuestionarte, tienes que examinarte y corregir de pronto algunas acciones. Hay que caminar en luz. Dios es ejemplo de luz. En Dios no hay ninguna tiniebla. Nosotros también debemos de ser luz. Jesucristo nos dice: ustedes son la luz en este mundo. Está en Mateo capítulo 6. Nosotros somos la luz de este mundo. En un mundo que está en tinieblas y en pecado, debemos de ser luz en este mundo pecaminoso. Pero Jesucristo dice: pero esa luz tiene que estar encima del almud para que alumbre a todo hombre, porque si la luz está escondida, es que hay muchos que son luz, pero pasan como incógnitos ante los demás. También lo dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 5, que debemos de caminar en amor, porque Dios es amor. Porque el amor cubre multitud de pecados, porque el amor no hace nada indebido. Y si nosotros queremos demostrarle amor al Padre, debemos de ser obedientes, debemos de vivir la palabra, porque Él dice: el que me ama, ese es el que me obedece. También debemos de andar en la verdad, no con mentiras. Andar en la verdad es andar en la palabra. Tu palabra es verdad. Debemos de andar haciendo la voluntad de Dios. Efesios 5, capítulo 17, la segunda parte del versículo: del cual sea la buena voluntad del Señor. Quinta y última forma para escapar del juicio venidero, basándonos en la vivencia del patriarca Noé. Hebreos 11:7: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Mire, esa fue la fe de Noé. Fue tan grande la fe. Dios le dice: mire, hace tiempos no llueve, pero prepara un arca. Y la gente se burlaba de Noé y decía: este está más loco, preparando un arca cuando hace tiempo no llueve. ¿Y dónde va a poner esa arca tan grande? Y Noé les predicaba arrepentimiento: arrepiéntanse porque llega el juicio. La gente no le creía. Pero cuando se cerraron las puertas de la barca, la gente tocaba: ¡ábrenos! Y ya era demasiado tarde.
Ya no había opción de nada. Que no nos pase a nosotros así. Que nosotros estemos preparados a través de estas 5 formas como lo estuvo Noé. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias, Dios bueno y Dios maravilloso. Gracias por amarnos, Señor. Gracias porque, Señor, tú nos adviertes de todo eso. Esto tu palabra nos dice. Que tú nos enseñas todas estas cosas, Señor, a tus siervos. Para que estemos preparados, Señor, y a tu pueblo, Dios, y a la gente, Señor, tú les adviertes, sino que hay unos que son muy escépticos y hay otros que sí creemos, Señor, pero que aquellos escépticos, Señor, ahora te reciban, porque tú eres el único que nos puede llevar al Padre. Tú vas a ejecutar los juicios de Dios, de nuestro Padre, Señor, y tú quieres que antes de esos juicios, Señor, de esas copas derramadas, tú quieres, Señor, que nosotros estemos sellados, guardados y protegidos. Muchas gracias, Señor amado. Yo sé que esto se va a incendiar. Yo no sé si será la tercera guerra mundial, donde el oxígeno se prende el cielo, como dice ahí, se prenden todas las cosas, Señor. Yo no sé qué bomba química va a ser esta, Señor amado, pero será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde el fuego cayó. Señor, gracias a ti, a tu misericordia, a tu amor, Señor, porque es que tú nos quieres tanto que tú no quieres que padezcamos nada de esto, Señor amado, que estemos protegidos, Señor. Es más, dice tu palabra que tú vas a colocar un sello para que ninguna cosa de esta nos acontezca, como le ocurrió al pueblo de Israel cuando estaban en esclavitud en Egipto, Señor amado, que tú colocaste un sello en los dinteles y llegaba la muerte y pasaba de largo, porque llegaron muchas plagas, llegaron muchos juicios sobre Egipto, pero al pueblo de Israel nada les tocó, Señor amado. Ellos estaban guardados, Señor. Padre, muchas gracias, Dios bueno, Dios maravilloso, Señor amado. A ti te alabamos, Señor. Estamos tan agradecidos contigo, Señor, por tenernos dentro de tus planes y dentro de tus propósitos, Señor amado, que tienes un remanente, Señor, para que no pase nada de esto. Jesucristo nos dice que el uno será tomado y que el otro será dejado, Señor. Gracias, porque dentro de esos que vamos a ser tomados estamos nosotros, Señor, para partir en ese rapto, Señor. Muchas gracias por todo, Dios soberano, Dios maravilloso, Dios santo, Señor. A ti te alabamos, Señor. Tú eres lo mejor, Señor. Tú eres único, Señor. No hay nadie como tú eres todopoderoso, Señor. A ti te exaltamos, mi Padre divino, Señor. Gracias por ser tan bueno, por contar con nosotros, por hallar gracia en nosotros, Señor. Tú hallaste gracia en Noé, tú hallaste gracia en María, y también en nosotros hemos hallado gracia delante de ti. Tú has colocado gracia sobre cada uno. Muchas gracias, Dios bueno y Dios maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas bendiciones. Dios les guarde y Dios les proteja. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llanto que no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, porque todos serán color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Hay llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces
necesitan de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ay, llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque